Esas evangélicas han comenzado a distribuir la cartilla moral del gobierno y la pregunta es si la cercanía cada vez más evidente del presidente con estas iglesias está detrás de la intención de generar una polémica y llevar, digamos que a la reformulación del Estado laico, un principio que ha prevalecido en el país desde hace más de 100 años y que ha permitido justamente evitar confrontaciones entre los distintos credos que hay en el país. Soy José Buendía, vamos a hablar de este tema. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña, vamos a ver unos datos para arrancar directo aquí en el foro con nuestro debate de hoy. La distribución de la cartilla moral del gobierno por parte de las iglesias evangélicas desata una fuerte polémica sobre el modelo del Estado laico que prevalece en el país hace más de un siglo. Esto debido al auxilio de un grupo religioso, a una acción gubernamental que genera confusiones sobre las fronteras entre las competencias entre el ámbito religioso y estatal. La cartilla moral, elaborada originalmente en 1944 por el escritor y diplomático mexicano Alfonso Reyes, fue reeditada numerosas veces en los años siguientes. López Obrador retomó el documento como parte del gobierno que inició el 1 de diciembre de 2018. Por su parte, la Iglesia Católica en México rechazó hacerlo porque está interesada en otros temas, fundamentalmente en asuntos sobre la paz, violencia y migrantes. Posiciones. 1. Alfonso Miranda, obispo auxiliar de Monterrey y secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, subrayó que no van a participar en la distribución de la cartilla. Nosotros estamos tratando otros temas, indicó. 2. La distribución de la cartilla moral en iglesias no violenta la laicidad, dijo el presidente López Obrador y recordó que cuando se quiso distribuir en las escuelas, la cartilla moral de Alfonso Reyes se argumentó que era una injerencia de la religión en las escuelas, pensando que la cartilla tiene un proceso religioso. 3. Arturo Farela, presidente de la Confraternice, confirmó que la cartilla moral se estará distribuyendo de manera masiva. Resaltó y dijo que es un documento que no solo enseña valores morales y éticos, también enseña a los ciudadanos mexicanos a ser personas espirituales. ¿Representa esto mayor cercanía de una iglesia que otra con el Ejecutivo? ¿Hay una reformulación del Estado laico en México? Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Como acaba de ver en la introducción del programa, las cartillas morales han comenzado a ser distribuidas por las iglesias evangélicas. Los católicos han dicho que no, que ellos no van a entrarle porque están metidos en otros temas. Y los masones protestan y quieren presentar una queja en conformidad porque dicen que esto violenta el Estado laico. Hay una reformulación, en efecto, en el fondo de este principio que ha permitido durante más de un siglo mantener, digamos, sin que haya disputas religiosas importantes en este país. Muchas gracias, Raúl Eduardo Bonifaz. Al contrario. De Morena, diputado de Morena, y además me decías, estás presidente en la Comisión Permanente. Así es, pues buenas noches. Un placer tenerte aquí, José, como siempre. Al contrario, el agradecido soy yo y sobre todo en esta noche poder compartir esta charla con un hombre muy reconocido a nivel de la letra mexicana, escritor reconocido como es Maruán, quien además es un joven brillante y conocedor del mundo internacional, un hombre que sabe mucho de mundo. Así que para mí es un alto honor estar con ustedes esta noche. Y con medio juicio. Medio juicio, y le decimos al público por qué, porque le acaban de extraer una muela, la muela del juicio. Pero fuera de eso, muchas gracias, Maruán Soto. Diputado, muchas gracias. Un placer tenerte aquí, como siempre. Muchas gracias. Y vamos a darle este tema, la verdad es que a mí me llama la atención. A ver, es bastante evidente, Raúl, la cercanía, la proximidad del presidente López Obrador con las iglesias evangélicas alrededor de la confraternización de iglesias evangélicas. Ellos le entran a hacer el tema de la distribución de las cartillas. Han recibido también ya concesiones de radio y televisión. Y la primera pregunta con la que me gustaría arrancar contigo es si tú ves que detrás de esto, detrás de esa proximidad, de esa cercanía, se encuentra la explicación
digamos, de esta cierta reformulación que ha tratado de impulsar el presidente López Obrador respecto al Estado laico? Bueno, yo creo que ha llamado mucho la atención y ha causado una serie de opiniones diversas, sobre todo de los grupos religiosos. El hecho de que el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues haya iniciado con la publicación de la cartilla moral. La cartilla moral, que es el paso, es el inicio de una reflexión nacional sobre principios y valores que nos van a permitir llegar o a intentar una vida más armónica para que las comunidades en nuestro país y el propio país puedan vivir y podamos desarrollarnos con mayor tranquilidad en la pluralidad y en la diversidad. Ahora, ya no solamente es la publicación de la cartilla, digamos que hay un tema de los pastores evangélicos distribuyendo la cartilla, y si es necesario, como lo dijo su líder, casa por casa irían a entregarla. No sé si como parte de su trabajo pastoral. Es un acto voluntario, ¿sí? La Constitución no se lo prohíbe. Mientras la ley no te lo prohíbe, te lo permite. ¿Y qué han expresado las diferentes o las otras iglesias? La Iglesia Católica dice: yo tengo otras tareas que realizar. Estoy en otros temas. No me meto en eso, tengo otra actividad. Los dirigentes o los masones han dicho: vamos a ir a la Suprema Corte y vamos a impugnar esta situación. Lo mismo señaló uno de los dirigentes del PRD, que actuarían de la misma manera. Y la confraternidad de iglesias evangélicas, que tiene aproximadamente 7,000 en el país, dijeron: nosotros sí vamos a hacerlo porque creemos que beneficia a la familia. Entonces, yo no le veo problema en ese tema. ¿Te gusta? O sea, ¿te gusta que sea esa la relación donde el Estado es un facilitador de un documento en el que parte, sí, un poco tratando de parafrasearte un poco, de unos nuevos valores? ¿Te gusta que sea el Estado el que acerque esos nuevos valores? A ver, primero yo señalaría que no son nuevos valores, son principios que han permanecido. Usaste la palabra valores. Son principios, los valores que son principios, y los valores han estado ahí desde el origen de la humanidad, ¿sí? El respeto al prójimo, el cuidar la naturaleza, el vivir en armonía, el no mentir. ¿Tú crees que al Estado le corresponde eso? Yo creo que el Estado, en estas condiciones actuales, es muy importante que volvamos a rescatar como mexicanos, como familia, esos principios y valores que hemos perdido. Ahora, hay dos puntos. Eso en cuanto a la cartilla. Yo te preguntaría a ti, Marwan, la postura de Raúl ha sido, a ver, respecto de la distribución por parte de una iglesia. Es que creo que terminan mezclándose las cosas. Exacto. ¿No? Pero por eso lo quiero separar. Hay una confusión un poco más amplia, la verdad. De acuerdo. ¿No? Pero a ver, hay un acto. Y el acto hoy se llama una iglesia distribuyendo en 7,000 templos o iglesias suyas. Sí, un documento del Estado. Por casa, un documento del Estado. Y Raúl dice, es un acto voluntario y no están violando la ley, por tanto, no veo bronca. A ver, creo que es un problema, que es un postura? asunto un poco más amplio que requiere un poco más de historia también. Cuando en la década de los 40 se pide la escritura de la cartilla moral, estamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Las visiones de valores, de juicio de valores, bien y mal, tenían un entorno un poco complicado, la Segunda Guerra Mundial. La necesidad de ese entorno era el pretexto que se usó para poder darle una especie de piso a la creación de este texto. Primer punto. Después, creo que hay diferente forma de entender las cosas, como estoy viendo contigo, un poco el discurso que ha salido por parte del Ejecutivo. Hay una seria confusión entre la ética y la moral.
Cuando hablamos de moral, estamos hablando de un juicio entre el bien y el mal. Es un juicio muy, muy amplio, increíblemente amplio. Ese juicio amplio, que todos coincidimos, viene desde, a ver, vamos a ponerlo, primer acto de este estilo podría ser registrarlo en Occidente como los 10 mandamientos. Esos son un juicio, un texto de juicios morales de distribución de bien y mal. El problema es que la política no se discute en términos de bien y mal. La política es un ente amoral. ¿Qué quiere decir amoral? Que se sitúa fuera de la moral, se sitúa en el campo de la ética, en lo que es correcto a partir del tiempo. A ver, cuando entonces, nos metemos en lo moral, a te ver, metes al juicio unipersonal o de una sola visión que va a dictaminar lo bueno O y sea, lo malo. lo que estarías queriendo decir es que aunque no esté prohibido por la ley la distribución de este documento del gobierno, ¿es poco ético? No, lo que estoy queriendo decir es que no tienen idea qué es la moral, no tienen idea qué es la ética y están haciendo un terrible atentado contra conceptos que parecen no entender qué es la laicidad. Estamos discutiendo sobre el tema de la cartilla moral del observador y la decisión de la Iglesia Evangélica de distribuirla entre sus 7,000 templos e incluso, si fuera necesario, ir de casa en casa. ¿Es esto o cómo afecta esto, de qué manera esto incide en la formulación o la vigencia del principio de laicidad del Estado laico? Y me quedé contigo, Raúl. Ponía Maruán sobre la mesa que hay una, desconocimiento, si te leo Confusión bien, absoluta entre confusión moral, absoluta ética y laicidad. o desconocimiento de estos tres términos. ¿Cómo lo ves tú? Sí, en ese tema, pues Maruán es un experto y un gran conocedor. Sin embargo, yo me remontaría a 1944, cuando Alfonso Reyes ve que en ese momento en México es necesario una cartilla, una nueva forma de moral, ensalzando las virtudes que tenía el mexicano. Y él decidió, para mejorar precisamente la educación en ese momento, este gran pensador. ¿Reyes? ¿Ande? ¿No fue un encargo? Sí. Don Alfonso Reyes. ¿No un fue un encargo. encargo? Sí, Un encargo, o sea, es decir que Del gobierno de turno. de Bodet. sí. Entonces... No, es que no es lo mismo que haya salido de su pero- inquietud de un encargo. Pero que es, en fin, ¿por qué surge, sí? Por la necesidad de cambiar la conducta, por la necesidad es lo primero que te dije hace de- un rato, porque estábamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, se necesitaba aclarar un poco, no solamente en México, sino en el mundo entero, ciertas nociones que pudieran tener una función de cohesión social a partir de un programa de alfabetización que es como se hizo. Ahora, el paso de la cartilla moral, yo creo que la discusión sobre el tema de Alfonso Reyes, digo, como escritor la podría quizá disfrutar mucho más, pero no creo que sea tanto el tema. Primero, hay muchas versiones de la cartilla. La que estamos hablando ahora es una versión, una adaptación de una de las versiones de la cartilla. Y esa misma cartilla ha tenido muchas evoluciones. Luego, estoy seguro que por la trayectoria política lo debes de tener clarísimo. Por ejemplo, 1993, cuando Zedillo, como secretario de Educación, quiere distribuirla. Entonces, al final, estamos cuando hablamos de este resurgimiento y vemos, por ejemplo, a ver, ¿cuándo fue la última vez que se quiso distribuir la cartilla moral? La quiso redistribuir Zedillo. ¿Y por qué no se distribuyó? Porque tenía ciertos apuntes de religiosidad que quizá era mejor ahorrárselos. Ahora, cuando nos situamos en ese entorno, es que quizá haya que revisar algunas cosas, que es lo que yo trato Sin de duda. referirme como las confusiones. No, sin duda, ¿no? Y sin duda, y todas las opiniones, yo estoy segurísimo, y sobre todo las que estás haciendo en este momento, se registran. Pero vale recordar que el presidente Zedillo, por supuesto, no lo pudo hacer. Pero en el 2012, si mal no recuerdo, hay reformas al 24 constitucional en donde ya se abre más esta situación con la libertad religiosa. Pero volviendo al tema, volviendo a lo que comentabas hace un momento, que después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, nosotros tenemos ¿cuántos años en una situación ya crítica, difícil, prácticamente de guerra en este país? ¿Crees que estamos en la misma situación que el mundo saliendo de la Segunda Guerra Mundial? Creo que estamos en una situación que jamás se había visto en este país, No, de que la acuerdo. venimos arrastrando. De acuerdo. ¿Sí? Desde hace O sea, tres refiriéndote administraciones. a la violencia, a la inseguridad. a la seguridad,
insisto, la pérdida de valores, el respeto, ¿sí? Ok, hablemos entonces la falta de respeto a la naturaleza. Déjame tratar de encauzar. A ver, si existe una confusión sobre estos términos, Tratemos de resolverla. ¿cuál sería la confusión y de qué manera golpea o no, o modifica o no, pues nociones que habían tenido una formulación como el Estado laico? Creo que quizás se está reformulando. Mira, creo que hay ciertas cosas que tenemos que tener cuidado en México. México tiene una tradición antirreligiosa que a mí en lo personal no me gusta. México es un país que ha confundido muchas veces laicidad con jacobinismo. No es lo mismo. México tiene una trayectoria sí de hostigamiento a los grupos religiosos que no es para ponerse orgulloso. Si nos pensamos ya en los terrenos de las reformas y demás, para poder darle cierta amplitud a los discursos religiosos, te puedo poner como un ateo, soy más ateo que una vaca. Creo en la paciencia, nada más. Yo no tendría ningún problema incluso que los religiosos tuvieran medios, como existen muchos otros países laicos que los religiosos tienen medios. Ese no es mi problema. Mi problema es que los países donde eso ocurre es donde los preceptos de laicidad están perfectamente claros y no se dan estas confusiones. ¿Cuál es el problema de la confusión al hablar de moral? La moral ha sido históricamente en este país y en todos los países del modelo occidental secuestrada por sobre todo las iglesias, por la iglesia con mayúscula. El problema de eso es que cuando hablamos de moral en esos términos históricos que son la evolución del pensamiento moral, tenemos que tomar dos versiones. Uno, la moral como juicio del bien y el mal sometida a una verdad única, que es la que va a decir esto está bien o esto está mal, o nos pasamos a la evolución de la verdad cívica, a la moral cívica posterior a la Revolución Francesa, donde la ley que importaba era la que se podía discutir, la que se dialoga. ¿Por qué no se puede discutir la ley moral de la parte religiosa? Porque uno no discute con Dios. Es muy difícil discutir con Dios. Son discusiones normalmente estériles. Las discusiones que se pueden tomar son las de la ley, las que hacen en recintos como el que tú trabajas. Esas son las que permiten discutir, el debate que permite la ley de los hombres, de los humanos. Cuando estamos en los terrenos de la moralidad, tenemos que darnos cuenta que está muy limitado con toda su amplitud a ver de bien y de mal. Y tenemos que referirnos a la ética. Los valores que quieres rescatar, de los que mencionas, en los que podríamos estar de acuerdo, son valores éticos, no son valores morales. Raúl, a ver, ¿cómo? Señalabas hace un momento que históricamente ha habido un hostigamiento a la religión en nuestro país. Sí, sin lugar a dudas, sin embargo, pues este país sigue siendo uno de los principales países, América Latina, sin duda, el más religioso, en estados como el mío, en donde creo que ya hay un mayor número de evangélicos que católicos. Y de mezquitas también. Son el país el estado de mayor crecimiento de mezquitas. Sí, hay mezquitas, hay musulmanes, sí. Pero dices, se tiene secuestrada a la iglesia. No, la moral ha sido secuestrada por la iglesia. Sí, la iglesia. Pero yo creo que el tema aquí, y lo digo con todo respeto, es ¿sirve o no esta cartilla moral para este país? Perfecto. ¿Ayuda o no la cartilla moral a que haya un mayor acercamiento entre las familias, que haya una visión diferente de lo que está sucediendo en nuestro país, que rescatemos a la naturaleza? Yo creo que ese es el punto principal. Totalmente, estamos totalmente de acuerdo. Vayamos a decir, déjame responderte es un libro de lectura en 12 diferentes capítulos o títulos que nos permiten ir a una reflexión. ¿Y qué es lo que dice Andrés Manuel López Obrador? Se las ofrezco a los adultos para que ahí, en la cercanía de su hogar, con su familia. Yo no quiero que un presidente en ningún país se meta con mi familia. Es una oportunidad importante. Nadie lo hizo, nadie lo ha hecho afortunadamente. Así. ¿Quién sabe? No, sí si lo sabe. Si fuera afortunado, este 1700, país no tendría los índices de violencia que tiene en este momento. Tengamos un poco de honestidad intelectual. No es eso. En este momento no habría esa separación de las familias. Perdón, bajo esa misma idea se llegó a decir que el neoliberalismo era el culpable de los divorcios. Bajo esta idea de superioridad moral se le echó, y eso fueron palabras del presidente. Pluralidad y diversidad para vivir en armonía, en la pluralidad y en la diversidad. En esa forma está redactado. A ver, el punto que pone Raúl sobre la mesa, déjame insistir sobre él. A ver,
tú rechazas que la confusión pueda justificarse por, digamos, la violencia y la inseguridad, la destrucción del tejido social que hemos vivido en los últimos años. No, tiene una cosa mucho más grave y mucho más profunda. Primero, creo que la confusión tendría que reducirse a algo increíblemente más sencillo. La moral no es terreno del Estado, en ninguno de los casos. Desde 1794 para acá, el modelo occidental en el que México termina viviendo lo ha aclarado, y lo ha aclarado con unos costos de vidas espantosos, de la época del terror a la guerra cristera, si quieres, ¿no? El Estado no tiene injerencia en la moral. Ese es un asunto totalmente personal. Me quedo con tu apunte, pero me llama la atención una cosa. Justo lo que estamos viendo en la realidad es más bien un auge y una cercanía como no habíamos visto durante mucho tiempo de algunas iglesias con los principales líderes de América Latina, comenzando por, no solo de América Latina, comenzando por Estados Unidos. A ver, te voy a poner otro más a mis terrenos. Y acabando con Bolsonaro. En Brasil. Acabando con Bolsonaro. Déjame ir a mis terrenos un poco más cercanos, ¿no? No ha habido un resurgimiento del islamismo más alto que ahora en Medio Oriente. Así es, regreso contigo. Estamos hablando sobre la cartilla moral, su distribución por parte de las iglesias y este fenómeno que se extiende no solamente en México, sino en otras partes del mundo, de una cada vez mayor activismo y cercanía incluso del poder de algunas iglesias con los gobiernos. Estamos pensando en Estados Unidos, por supuesto, en el caso de Trump, pero también en América del Sur con Bolsonaro, etcétera. Estamos hablando con Marwan Soto Antaki, muchas gracias, y con Raúl Eduardo Bonifaz, diputado de Morena, y me había quedado sobre la mesa con este tema. Con que ya no me ibas a invitar. Cada vez se extiende más. No, algunos temas sí. Sí. A ver, cada vez se extiende más esta cada vez mayor participación y cercanía con el poder de movimientos religiosos. Sí, y tiene una razón de ser. De vuelta, tratemos de entender que hay construcciones que son históricas. Más allá de las creencias, a mí me da igual quién cree en lo que sea. Si alguien quiere creer que los pingüinos dominaran el mundo, ese es el problema de quien crea eso. No me quiero meter ahí. En la concepción histórica, las religiones han sido, el ateo va a defender las religiones, ¿no? Han sido uno de los grandes motores de unificación social en los momentos de disturbio. ¿Cuál es el problema de eso? El problema es que conforme fueron evolucionando las nociones del Estado, empezamos a entender que había dos sujetos a los que se podía, llamémosle, obedecer. Uno es la ley divina, como el principal elemento cohesionador, instrumento de las religiones para tratar de marcar ciertos límites. Los 10 mandamientos son eso, ¿no? Hay ciertos límites a partir de la voz divina. Después, conforme van creciendo las sociedades y se van teniendo nuevas necesidades, entramos al periodo cívico. A los inicios del periodo cívico no se buscaba tampoco, cuando nace este Estado como lo conocemos hoy, no se estaba esperando que se separaran tanto la Iglesia y el Estado. De las primeras inquietudes del Estado moderno es darle a la Iglesia el espacio para resolver las preocupaciones morales y no terrenales de los humanos. Mi problema es que eso pasó hace 2 siglos. Poco más de 2 siglos. En ese tiempo empezamos a darnos cuenta que la ley que se tiene que usar para unificar a la sociedad no es la moral, es la ley cívica. O se responde a la ley divina o a la que discuten los humanos. Yo prefiero un Estado en el que discuten los humanos. Ese es mi punto. Si es útil o no, creo que es un mamarracho. Así te lo pongo. Yo quisiera, Raúl, en el respeto a la libertad que todos tenemos de expresarnos, yo quisiera decir que estoy totalmente a favor de que se siga distribuyendo, por quien sea, esta cartilla moral. Mientras no esté o entre dentro del ámbito jurídico, mientras no viole la norma, que se siga distribuyendo. O sea, tú lo que dices, si no obliga a obediencia, no hay problema en que lo hagan, insisto, quien sea. Y así lo ha visto el presidente de México. Yo daría ahorita un ejemplo simple quizás, pero vería uno de los estados, en el caso del estado de Chiapas, en donde vayamos a la sierra
a la selva, ¿sí? A aquellas comunidades alejadas, ¿sí? En donde quienes hemos tenido la gran fortuna de haber caminado a esos lugares tan remotos, en donde algunos de ellos conocen más el avión que un vehículo, y que tú te sientes a platicar con ellos respecto a la naturaleza, respecto al recuerdo de sus abuelos, cómo vivían, y también en la reflexión y en la tristeza de que uno de sus hijos se fue a los Estados Unidos porque no tenía oportunidad de trabajar, o alguno otro que ha sido invitado a que siembre algo ilícito, y que tú pongas y les pongas ahí un pequeño folleto como este de la cartilla moral, y donde les digas, mira, estos fueron tus héroes, ¿sí? Y mira, estos héroes y lo que estamos proponiendo él, sea moral o sea ético, en fin. No, es muy distinto, ¿eh? Es que el hombre se educa para el bien. Es que el hombre, la civilización y la cultura es esta. Es que tenemos que tener mucho respeto a nuestras personas. Tú vas a la selva, te vas a donde están los del EZLN, ¿sí? O donde te vas y donde están en la zona tzotzil, que hay los conflictos religiosos antagónicos de hace años y años, y que te sientas a platicar con ellos. Oye, respetemos. Yo no voy a decirle, mira, esto es moral y esto es ético. Le dije, yo lo que voy a decirles, mira, ¿sabes qué? Esto nos permite vivir en familia, respetémonos. Y ese árbol que tú quieres cortar, no, respeta la naturaleza. Y ¿sabes qué? Vives en un lugar que se llama patria, ¿sí? En nombre de la patria y de la fe se han dicho las peores barbaridades de la historia de la humanidad. Yo pregunto. Decir barbaridades yo prefiero. A ver, yo pregunto. Ya tenemos a alguien que lo dice en las mañanas. Yo pregunto, si no se llamara cartilla moral, con el contenido que tiene, ¿entraría dentro de la misma confusión de los supuestos que señalas? No, sería totalmente distinto. O sea, que el tema es llamarla cartilla moral. El problema es que cuando se trata de hablar de moral hay que tener idea de qué se trata la moral. Nuestro pueblo entiende como moral el que te portes bien, el que... A ver, ese es el sentimiento, es el pensar de nuestro pueblo. O sea, ¿Tú crees que la moral es eso? Hablando... A ver, ¿en verdad crees que la moral es eso? Te conozco todo el país, Marwan. He caminado, pero me parece que no conoces qué quiere decir la moral. He caminado los senderos más alejados. Puedes caminar muchísimo y no saber qué quiere decir la moral. Lo que quieres es escuchar tranquilidad, paz. Y si tú les dices, oye, debes de ser un hombre bueno, la gente dice, ¿tú crees que va a ser un hombre bueno? Lo voy a intentar. ¿Sabes qué? Tienes que ser un hombre que respete respete la ley. Desprecio por la historia. No tenemos respeto por la historia, al contrario, nos nutrimos de ella. No, ¿sí? la queremos para poder satisfacer un presente y un futuro. Pero si uno es práctico, yo te lo vuelvo a decir, he andado mucho, he caminado mucho, te conozco todo el país, ¿sí? He vivido en el estiércol, te conozco todos los ¿Qué tiene que ver eso puntos con ética y moral? Debate, sin duda, ha generado la cartilla moral del gobierno y la distribución por parte de las iglesias. Y aquí uno de los temas que preocupan es si el involucramiento de una de las iglesias en la distribución puede generar conflictos o quitar las neutralidades que antes habían logrado que los conflictos se redujeran dentro o entre los mismos credos. ¿Cómo ves tú? ¿A ti te preocupa? ¿Crees que puede haber una consecuencia? Yo creo que estamos entrando en el tipo de discusiones que alguien con mi oficio puede disfrutar muchísimo, pero que son un poco útiles, ¿no? Que son poco útiles. O sea, si a mí me pones a discutir sobre el sexo de los ángeles, puedo pasar de las mejores noches de mi vida, ¿no? De ahí a que vaya a resolver algo de eso, no lo voy a tener, y creo que estamos entrando a ese momento. A ver, pero ¿te preocupa que eso pueda generar no me preocupa, conflictos ni va a generar conflictos, religiones? No veo Ese razón. No es el tema, no veo razón para que lo haga, no veo razón para que tampoco cambie absolutamente un ápice de violencia en este país por una cartilla moral, no veo absolutamente que cambie ninguna situación de desigualdad por cartilla moral, no veo que tenga sentido
sentido estricto, en el pragmatismo más puro, no creo que tenga el menor O sea, efecto. no sirve. No sirve ni daña. Es la futilidad máxima. O sea, lo Pero que la estás diciendo es futilidad ni sirve ni daña. sí daña. Ajá. O sea, Porque ni daña es que exhibe una cosa, que es la parte que me preocupa. Exhibe el talante de un gobierno que cree que puede hablar de moral cuando habla de política. Ese es el problema. La cartilla moral me da exactamente lo mismo. Es un texto que ha envejecido mal. Hay textos que envejecen mal y no está mal, o sea, es natural que suceda eso. Cuando dice, por ejemplo, el hombre tiene que hacer tal, ahí ya envejeció mal, no hay un asunto de equidad de género, no hay perspectiva, da lo mismo, los textos tienen que ser leídos, y todos acorde a su tiempo. Entonces, a mí no me preocupa la cartilla moral. Lo que me preocupa es la concepción de un Estado que cree que puede hablar de ciertos temas, porque cuando se habla de moral se marca el punto de en medio de que va a determinar lo bueno y lo malo. Soy yo quien marca lo que va a estar bien y lo que va a estar mal. O sea, a ver, entonces sí, es peligroso. A ver, si lo entiendo y voy contigo, Raúl, la diferencia no solamente estaría en las confusiones que pueda haber entre la Iglesia y el Estado, sino entre moral y política. ¿Es correcto? Sí, totalmente. ¿Cómo ves tú? Yo quisiera... ¿Cómo ves tú, Raúl? A ver, en 1999, si mal no recuerdo, al inicio de la campaña de Vicente Fox, fue a la parroquia de Nuestra Señora de Dolores, en Guanajuato. Exacto. ¿Sí? Sí. Si nuestro parámetro es Fox, ya estamos hundidos. A ver, es que hagamos historia también. Tú eres un gran historiador. No soy historiador en lo más mínimo. Todo el tiempo. No. Y tiene la campana de Dolores e inicia su gira presidencial, ¿sí? Posteriormente toma posesión Y recibe el crucifijo. pero además su primer acto fue ir a la Basílica de Guadalupe. Ajá. Y hacer ¿Estamos de acuerdo que es una barbaridad eso? oración. Sí, estoy haciendo una reflexión en cuanto a este tipo de cuestiones, porque están cuestionando mucho a Andrés Manuel en ese sentido, en que haya él tomado la decisión de elaborar, de publicar e invitar a la distribución O sea, a quien quiera. A ver, si te entiendo lo que estás diciendo es, sobre crítica al observador, porque no, pero no tan antes fuerte no, la antes crítica no. a Fox. Y también, déjame terminar toda, mira, sí, por déjame favor, terminar. para poder tener más de qué responder. Lo hace Vicente Fox. Posteriormente viene, si mal no recuerdo, el Papa Juan Pablo II, lo recibe el presidente de México y le besa el anillo de San Pedro, como le llamen. Su esposa se hinca y le hace la reverencia y besa. Se me está yendo al el tiempo, Papa. pero déjame quedarme con tu argumentación. Tu argumentación es injusto el tratamiento. Sin duda. Sí ha habido Okay. a otros Yo quiero presidentes. ver, solamente Si para vienes. cerrarlo en eso, a veces algunos se cansan que siempre digan es que nunca dijeron tal cosa, cuando pasó otro se callaron. Yo cada vez que alguien me dice es que yo nunca leí que hayan escrito sobre eso, yo tengo una recomendación, lean más. Porque quizás sí lo escribimos. Leemos, quizás no tanto como tú, porque a eso te dedicas. No, pero sí porque leen lo que quieren pero sí leer. tenemos que leer, ¿no? Sí, sin duda, leemos también, ¿no? Entonces se darían Y cuenta quiero que están decirte diciendo una mentira. Chiapas, no obstante que ser uno de los estados más pobres de este país, es uno de los estados que más lee. Está bien, el problema es que solamente se lee lo que a uno le convence y lo que simpatiza con uno mismo. Se ha criticado a Fox de una manera absurda porque, a ver, era el sujeto perfecto para criticarlo, ¿no? O sea, no teníamos los memes, los caricaturistas eran felices con Fox. Bueno, pues con esa imagen me voy a tener que ir porque se nos agotó el tiempo y no por otra razón. Gracias, Raúl Eduardo Bonifaz de Morena, diputado de Morena. Gracias, Marwan Gracias, Soto. Muchas querido. gracias a los Es un dos. placer. Pues, a usted, nos vemos mañana aquí a las 7.